Bienvenidos al Cuaderno de Cris, yo soy Cris. Como pueden ver por el título de este video, pues les voy a hablar de un libro que se llama Doña Flor y sus dos maridos. Para empezar voy a leerles pues un fragmento del libro. Caro amigo José Amado, pensándolo bien, no hay receta para la tarta de mandioca que yo hago. Algo me indicó doña Alda, la mujer del Renato, el del miseo. Pero aprendí haciéndola, rompiéndome la cabeza hasta encontrarle el punto. No fue amando como aprendí a amar, no fue viviendo como aprendí a vivir. Este libro fue escrito por Jorge Amado, fue un autor brasileño importante e interesante que tiene este autor, que es muy conocido, creo, en Brasil, y que pues a nivel mundial debe ser también muy conocido. Pues es que este señor estudió leyes, pero ejerció como periodista. Siempre estuvo pues muy latente en él su vena política de izquierda, por lo que en cierta época tuvo que salir exiliado del país y vivió en Francia y Checoslovaquia. Es un tipo realmente muy interesante. El libro de Doña Flor y sus dos maridos fue publicado en 1966. Mi edición tiene 387 páginas, no es la más bonita, es pues una versión económica que encontré en tiendas de segunda a las que fui porque el precio estaba muy caro para mí y pues quería leer el libro. Vamos a comenzar con la reseña, vamos a por ello. La historia se centra en Doña Flor, que es la directora de una escuela de culinaria que ella tiene en su propia casa. Es una mujer, por así decirlo, el prototipo de mujer buena, con habilidades en la cocina, amorosa, cariñosa, que no tiene trato malo con nadie. Es una mujer, podría decirse que perfecta, la perfección de lo que es una mujer. Doña Flor está casada con Badiño, o Bandino, no sé cómo pronunciarlo, y es un tipo que describen como físicamente atractivo, rubio, pero, porque hay un pero, este tipo es un jugador, es un bebedor, es un mentiroso, es un tramposo, tiene todos los defectos del mundo, pero Flor lo ama, Flor vive con él, Flor está casado con él, pero de repente él muere. Eso pasa en los primeros capítulos. Entonces en ese momento empezamos a ver como el duelo que ella empieza a vivir, ¿no? Como la gente pues empieza a decirle cómo era de bueno, cómo era él cuando muere, ¿no? Y luego empieza la madre de Flor a decir que ese tipo era malo y toda la gente como que empieza a decir, ay, Flor por fin se libró de ese tipo que era un malvado, un hombre terrible que la hacía sufrir, pero ella en el fondo pensaba que ella lo quería así. Luego vemos el transcurso en que ella pues ya es viuda y siente como esos deseos innatos del cuerpo, ¿no? Su sexualidad, hablándole, diciéndole como que ella necesita de esas caricias, de ese contacto, de ese amor, del sexo. Pero entra en contraposición porque la sociedad pues tiene mal visto que una mujer recientemente viuda pues se vuelva a casar, o ella también siente como por dentro ese remordimiento de convertirse en una mujer, en una furcia, porque esos deseos la están carcomiendo. Ahí es donde entra Teodoro en escena. Él secretamente está enamorado de Doña Flor, pero él es un hombre recto, él es un hombre con principios y pues sabía que estaba casado, entonces no había intentado nada. Pero ahora que ha pasado un tiempo de duelo, que su marido, el marido de ella ha muerto, pues decide como entrar en esa etapa de coqueteo, de noviazgo, para terminar casándose, ¿no? De ahí viene el título, Doña Flor y sus dos maridos. Pero hay algo bastante importante. Después de un tiempo de casados, cuando la vida para Flor se vuelve como muy monótona, muy aburrida, como que ya todo es un sinsentido, Badiño vuelve a aparecer en forma de fantasma. Evidentemente solo lo ve ella. Y empieza como este juego de sensualidad, ese juego entre lo prohibido, ese juego entre querer y no querer, y Flor se debate entre si serle infiel o no serle, porque el fantasma de su primer esposo pues sigue siendo como él, muy cínico, muy como que no le importa nada, y empieza a tentarla. Hasta ahí les puedo contar de la historia.
Lo importante de esta historia en realidad no es esa línea general que yo les conté, sino las historias que se esconden detrás, y creo que es una de las características principales de Jorge Amado, que es que nos da como un croquis de cada persona, de dónde viene, cómo son físicamente, son descripciones muy detalladas y muy chéveres. Entonces conocemos a Flor, conocimos a los padres, conocemos a los hermanos, conocemos toda la vida que ella tenía antes de casarse con Badiño, con su esposo, con su primer esposo. Y vamos conociendo cómo fue la vida de casados con él, lo que sufrió, lo que vivió, lo que conoció. Luego vamos conociendo un poco acerca de Teodoro. En Badiño pues no nos cuentan mucho de su pasado, pero sí nos cuentan de su personalidad, de cómo es, de cómo funciona. Luego Teodoro. Y acá es muy chévere porque este tipo de libros se consideraría realismo puro, ¿no? Pero Jorge Amado le mete como unos tintes fantásticos a la hora en que aparece el fantasma. Me parece una interesante historia. Los puntos a destacar. Bueno, me encanta de por sí cómo está narrado, las descripciones, todo ese sentido de cultura que tiene Jorge Amado. Es como diciendo, hey, amo a Brasil, y las descripciones en comida, en cuanto a festivales, a forma de vestir, al decir pues la raza, o sea, como decir los mulatos, las mulatas. Me parece supremamente encantador. Yo por un momento me sentí brasileño. Dije como, hey, tengo que conocer Brasil porque esto es muy chévere. Ese orgullo que él siente y que pocas veces se ve en autores, ¿no? O sea, generalmente, y lo digo por Colombia, no sé en los demás países, una autora colombiana escribe sobre Praga y no está mal, claro, pero pues igual sí sería chévere como ver esa identidad, como decir, ese orgullo por lo que uno siente por su país plasmado en un libro. Y ese es uno de esos libros que uno le muestra eso. Nos cuenta justamente cómo es la posición de la mujer durante esa época, ¿no? La mujer no podía como casarse con cualquiera, la mujer debía vivir como en castidad, por decirlo así, como muy dentro de unos lineamientos que hacían que la sociedad la viera como una buena mujer, o si no, de lo contrario, era una mujer despreciable. Creo que es bonito, no esa idea, sino que es bonito que se refleje eso en los libros, la realidad de un país o de lo que está viviendo. También pues veo como ese triángulo, y no es un triángulo amoroso, sino ese triángulo diferenciado, donde Flor es el centro, como que se encuentra en el medio de su primer marido, que es un tipo alegre, extrovertido, es un tipo, digamos que con unos principios un tanto deformados, por decirlo así, y su segundo marido, que es un tipo recto, que cree en la firmeza de las cosas. Es un libro bastante interesante. Creo que el problema a veces es que da rodeos en ciertas cosas y eso lo hace un poco aburrido, pero me encantó muchísimo la historia, le di 4 de 5 estrellas. Les recomiendo mucho esta lectura. Es todo por hoy, espero me dejen sus comentarios, denle me gusta si les gustó, no me gusta si no, y nos vemos en un próximo video. Bye.